Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos a Fútbol Acción. Rodri ganó el Balón de Oro, como todos sabéis. Rodri ganó el Balón de Oro por delante de Vinicius, como todos inmensamente sabéis, por todo el revuelo que se ha cocido en el mundo del fútbol, protagonizado por el Real Madrid. Pero este vídeo no vamos a hablar de eso. En este vídeo vamos a hacer un pequeño homenaje a lo que significa, sí, el Balón de Oro de Rodri. Porque sí, el Balón de Oro de Rodri es un Balón de Oro especial, sobre todo para España, un país que en los últimos años pues ha sido protagonista en el mundo del fútbol porque ha sido el país abanderado principalmente pues por el Barça, bajo mi punto de vista, y por Johan Cruyff antes. Todo esto lo veremos, pero ha sido el país que ha dado un paso adelante y que ha permitido, sí, de alguna forma mejorar el fútbol, de alguna forma avanzar en la industria futbolística en cuanto a modelo de juego. Y Rodri al final es el último estandarte de todos estos mediocampistas que tanto espectáculo han dado en los últimos años. Al final son mediocampistas que han hecho que el fútbol cambie, porque si anteriormente pues los mediocampistas o defendían o atacaban, sí, ahora en los últimos años, a raíz de las innovaciones que aportó Cruyff, a raíz de las mejoras sobre las innovaciones de Cruyff de Guardiola, pues estamos viendo centrocampistas que defienden y atacan. Y que no solo defienden y atacan, sino que lo hacen las dos cosas a la excelencia. Y que incluso están pensando, cuando están atacando, están pensando en defender, en cómo defenderse con el balón o cómo posicionarse por si su equipo pierde en transiciones rápidas para poder recuperar rápido el balón. Y al revés, cuando están defendiendo, están rápidamente pensando si recupero el balón, cuál es el siguiente paso que voy a dar para que mi equipo salga o en transiciones o para que mi equipo mantenga la posesión. Por lo tanto, son como superjugadores que han ido naciendo en los últimos años. Y evidentemente todos tenéis en mente de qué jugadores estoy hablando. Y Rodri al final es el premio a estos superjugadores, porque pienso que Rodri es el último de estos superjugadores que realmente pues han nacido en la escuela más curifista que hay, ¿no? Que es en el Barça y casualidades de la vida, pues Rodri es el único que no ha pasado por el Barça y es el que se ha llevado este Balón de Oro. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar. Por cierto, detrás de la pantalla, es decir, en la pantalla que hay detrás de Rodri levantó el Balón de Oro, si os fijáis, sí aparece la camiseta de Lamine Yamal, porque están reproduciendo un vídeo en el cual pues salía Lamine Yamal en la Eurocopa pues haciendo alguna jugada espectacular de las que hizo en la Eurocopa. Para mí eso puede llegar a ser una señal. ¿Significa que Lamine Yamal va a ser el próximo Balón de Oro? Pues lo veremos. Si el año que viene Lamine Yamal gana el Balón de Oro, pues habrá sido como una predicción. Hemos visto en el mundo del fútbol y en el mundo en general que muchas veces hay predicciones así que parecen casualidades de la vida, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una que había una foto de Maradona ganando el Mundial 86 y señalando a Qatar, como a la bandera de Qatar que estaba pues estaba ahí, pero de forma casual, de forma porque había muchas banderas, pero justo se va Maradona señalando la de Qatar. ¿Y cuál fue el siguiente mundial que ganó Argentina? Qatar 2022. Por lo tanto, tanto en la vida como en la naturaleza muchas veces pues estas casualidades pasan y veremos si la casualidad de que Rodri levantó el Balón de Oro justo cuando aparecía la imagen de la camiseta de Lamine Yamal en pantalla se hace realidad de cara al próximo Balón de Oro. Ojalá que sí, porque eso significará que el Barça ha hecho una grandísima temporada y que Lamine Yamal pues ha sido la estrella del equipo que mejor temporada ha hecho. Volviendo a lo que se está comentando, pienso que al final el premio a Rodri es el premio a la constancia de un modelo futbolístico, de un avance futbolístico que ha habido en los últimos años y evidentemente este avance no se puede entender sin la figura de Cruyff y después evidentemente tampoco se puede entender sin la mejora de Guardiola, ¿no? Digamos que Cruyff pues presentó el camino, aunque evidentemente Cruyff había aprendido ese estilo de juego de otros entrenadores que él había tenido, como por ejemplo Rinus Michel, el famoso entrenador en el cual hay vídeos hoy en día que tira la presión que parece una manada de lobos, ¿sí? Y al final Cruyff lo que intentó fue crear un equipo en el cual, o crear un modelo de juego, perfeccionar un modelo de juego, ¿sí? En el cual los centrocampistas fueran la pieza más importante de ese equipo. ¿Por qué? Pues porque eran los jugadores que tenían que liderar el equipo tanto en el ataque como en la defensa, ¿sí? Y para eso necesitaba hombres inteligentes. ¿Y cuál fue su hombre inteligente? Guardiola. Por lo tanto, podríamos decir que el primer jugador avanzado de esta era moderna del fútbol fue Guardiola, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque fue el primer jugador que digamos, el Cruyff está en el banquillo, pues Guardiola era la extensión de Cruyff en el campo y era un jugador pues capaz de defender, capaz de defenderse y capaz de estar pensando cuando está defendiendo en cómo lanzar el ataque y evidentemente también capaz de dar salida
cuando el equipo recuperaba el balón. Era un jugador que siempre estaba un paso por delante, sobre todo en cuanto a inteligencia futbolística, que los demás. Y Cruyff, pues lo que hizo fue plantear un estilo de juego totalmente ofensivo y totalmente siendo protagonista siempre con el balón. Al final lo que Cruyff quería era que su equipo tuviera siempre, que su equipo buscara siempre a portería contraria. Sí, que buscara siempre a portería contraria y de hecho él prefería ganar 6-4 que 2-0. ¿Por qué? Porque él sabía que buscando a portería contraria, pues al final eso conllevaba riesgos y iba a dejar de espacios atrás. Evidentemente también quería defenderse lo mejor posible, pero sabía que si su equipo buscaba constantemente cómo marcar un gol tras otro, ¿sí? El equipo contrario le iba a generar ocasiones atrás, pero nunca iban a llegar a realmente pues marcar los goles que ellos iban a marcar en ataque. Y así es como nació pues el cruyffismo y así es como nació pues la nueva identidad del Barça. Que ojo, jugar bien se puede jugar bien de muchas formas, ¿sí? Pero al final hay, digamos, retoques en este estilo. El estilo de Cruyff fue un estilo mucho más valiente, un estilo en el cual iban a presionar arriba, con la defensa muy adelantada, en el cual pues se buscaba marcar goles uno tras otro y se tenía en cuenta que si tú ibas constantemente a atacar y a querer generar espectáculo y a marcar cuantos más goles posibles, pues que ibas a dejar espacios atrás y que tu rival podría aprovechar esos espacios. ¿Os suena a alguien esto que estoy diciendo? ¿Os suena a algo? Pues también hablaremos de eso más adelante. Y el segundo estandarte fue Guardiola. Y Guardiola se dio cuenta que al final lo que Cruyff proponía estaba muy bien, pero que seguramente con los jugadores que tenía en el Barça, que fue su primer gran equipo, ¿sí? Pues era complicado llevarlo a cabo. Es decir, presionar arriba todo el rato con una defensa muy adelantada, buscar siempre a portería contraria, se podría hacer, pero haciendo ciertos cambios para un poco amoldarse a los jugadores que tenía. Y entonces así es como nació pues el guardiolismo, ¿no? Que al final es Cruyff, un poco retocado y que tiene un poco más de posesión que Cruyff. Al final Guardiola pues implementa el hecho de que no hace falta estar constantemente atacando, pero sí que hace falta constantemente tener el balón, porque mientras tú tengas el balón, el rival no te ataca, y así es un poco como todo esto va avanzando. Evidentemente teniendo a Xavi, teniendo a Iniesta, teniendo a Messi, son jugadores que si tú tienes mucho el balón te van a marcar la diferencia en algún momento. En cambio, si tienen que ir constantemente a presionar arriba y a dejar y una defensa muy adelantada y el partido por algún momento se puede volver un poco loco, pues son jugadores que igual sufren más. Por lo tanto, ese cambio de Guardiola en un momento, pues lo que permite es un equipo que siempre tiene el balón, un equipo que a través de la posesión es prácticamente posible quitarle el balón y que al final te va a acabar encerrando tu campo y te va a acabar generando ocasiones por calidad y por acumulación de jugadas, porque al final si siempre tienes el balón, tú estás siempre defendiendo, tarde o temprano vas a cometer un error. Y así es como nació seguramente el mejor equipo de la historia, cogiendo las raíces de Cruyff y mejorándolas o adaptándolas a los jugadores que tenía. Y evidentemente también pues complementándolo con jugadores de una técnica exquisita como Xavi Iniesta y de un extraterrestre como es el propio Leo Messi. Y la pregunta es, ¿Flick es cruyffista? Y yo creo que se ha hablado mucho de este tema. Por ejemplo, Marcelino, por ejemplo, Mitchell han comentado que el Barça está muy bien, pero que el Barça pues no está siendo fiel a su estilo. Y yo creo que se están equivocando por completo. ¿Sí? ¿Y por qué pienso que están equivocando por completo? Porque me parece que el estilo de juego de Flick, de Hansi Flick, a lo que juega el Barça de Hansi Flick, es lo más parecido que se ha visto en años a lo que jugaba el Barça del Dream Team, el Barça de Cruyff. Es decir, este Barça, en muchas cosas, y casi en todas, se parece más al Barça de Cruyff, ¿sí? Que el Barça de Guardiola al Barça de Cruyff. O sea, es un equipo que prácticamente tiene casi todos los conceptos iguales. Es un equipo que va a buscar al equipo a su campo, empieza con una presión alta muy exagerada. Por lo tanto, la defensa está muy adelantada a alturas de medio campo. El equipo está muy compacto para intentar recuperar el balón en esa presión. Y evidentemente, el objetivo principal es recuperar el balón y marcar gol. ¿Sí? Y marcar un gol tras otro. ¿Sí? Evidentemente eso también tiene riesgos. ¿Por qué? Pues los mismos riesgos que tenía el Barça de Cruyff. Si tú juegas con una defensa muy adelantada, si el equipo, por lo que sea, consigue salir de la presión y uno de sus mejores pasadores consigue meter una pelota en condiciones al desmarque de los atacantes a la espalda de los defensas del Barça de Flick, pues evidentemente va a poder hacer daño al Barça de Flick. Pero donde quiero llegar es que este Barça es lo más cruyffista que hemos visto, incluso más cruyffista que el Barça de Guardiola, porque el Barça de Guardiola es muy cruyffista, ¿sí? Mejora algunos retoques, ¿sí? Es decir, que busca más posesión, busca seguramente menos verticalidad y un poquito más de control de balón, pero este Barça, pues realmente es un Barça muy parecido
al Barça del Dream Team. Y los que hayáis visto partidos del Barça del Dream Team, yo los he visto en grabado, no los he visto en directo, pues seguramente a muchos de vosotros os recuerda eso. ¿Por qué digo esto? Porque se ha hablado mucho durante los últimos tiempos de que el Barça muy bien, pero que están un poco, no están jugando a lo que deberían jugar por ADN futbolístico el Barça, algo que es muy importante en el Barça, ¿sí? Pero creo que están cometiendo un grave error, que están intentando comparar al Barça de Flick con el de Guardiola, pero es que el Barça de Cruyff era prácticamente igual que este Barça de Flick. Por lo tanto, para mí, Flick es uno de los entrenadores que he visto que más estilo cruyffista tiene, o por lo menos que más lo está demostrando en el Barça. Por cierto, el Bayern de Flick también era bastante parecido a este. Y volviendo al tema del Balón de Oro, todo esto que os he comentado del estilo cruyffista, pues habría que comentarlo para un poco entender esta evolución de los jugadores y entender cuáles eran los protagonistas. Sí, los protagonistas evidentemente son los mediocampistas. Y estamos hablando pues de mediocampistas como Rodri y estamos hablando evidentemente también de mediocampistas como Guardiola, que para mí fue el primer estandarte, el primer centrocampista, que como dice Riquelme, pero Riquelme lo dijo de Busquets, es el primer mediocampista que es un 5 y un 10 a la vez, y para mí pues Xavi era un 5, era un 6, era un 8 y era incluso un 10 a la vez. O sea, era súper complicado quitarle el balón a Xavi, y Xavi ha sido uno de los mejores centrocampistas de la historia. Y Xavi no consiguió ganar este Balón de Oro, que al final pues Rodri consiguió ganar y que evidentemente se lo dedicó a Xavi y a Busquets con razón, porque todos somos conscientes que estos jugadores, que Xavi pues merecía entre ellos el Balón de Oro. Y no lo ganó básicamente porque se encontró con dos monstruos como Cristiano y Messi, que realmente pues no se le permitieron ganar porque estaba a un nivel extraterrestre. Pero si Xavi hubiera jugado en estos momentos, seguramente Xavi ahora mismo estaría compitiendo y siendo uno de los principales favoritos para ganar el Balón de Oro. Lo mismo ocurre con Iniesta. Para mí Iniesta era un jugador que era súper complementario con Xavi, era un jugador que era seguramente muy parecido salvando las distancias, porque para mí Iniesta aún es mejor que Pedri. Era un jugador que te podía jugar en la base de la jugada y que te podía jugar en tres cuartos de campo. Era un jugador que hacía todo súper simple, hacía parecer que el fútbol fuera simple, pero ya sabemos que muchas veces jugar de forma simple es lo más complicado, y eso es lo que hacía Iniesta. Y el año de Iniesta, por ejemplo, el 2009 de Iniesta, es un año muy muy bueno de Iniesta, que realmente pues podría haber ganado perfectamente el Balón de Oro. Tuvo otros años muy muy buenos. Por ejemplo, el año 2012 también es buenísimo. Lo que pasa es que el Barça no gana esa Champions, y aunque lo hubiera ganado, no hubiera ganado el Balón de Oro porque lo hubiera ganado Messi. Y al final, pues casualidades de la vida tuvieron que compartir. Sí, tuvieron que compartir momentos con Messi, con Cristiano. Aunque también hay que comentar que tanto Xavi como Iniesta fueron grandes jugadores, pero también Messi les permitió lucir más, porque un equipo en el que tienes a Messi, pues al final va a traer muchas más vigilancias Messi, ¿no? Y Xavi y Iniesta, pues van a liberarse mucho de esas vigilancias. En cambio, si solo estuvieran Xavi y Iniesta y por delante estuviera un delantero pues normal, seguramente a ellos se les hubiera presionado muchísimo más. Y Busquets, pues es el tercero en discordia, que realmente también merecería haber ganado este Balón de Oro, como bien dijo Rodri. Para mí, Busquets es el más parecido a Rodri, aunque es un poco diferente. Creo que Busquets salía y sale mejor de la presión incluso que Rodri, aunque Rodri sale muy bien de las presiones contrarias, y pienso que Rodri por contrapartida pues tiene mejor definición y tiene mejor toma de decisiones en los metros finales. Son dos jugadores de un nivel altísimo, seguramente el mejor Busquets es algo mejor que el mejor Rodri, y seguramente también lo podría haber ganado perfectamente el Balón de Oro, pero al final pues como a Xavi Iniesta les tocó competir con Messi y Cristiano, y eso evidentemente no es sencillo. Recordemos lo que he dicho antes, Riquelme dijo que Busquets era el primer jugador que era un 5 y era un 10 a la vez. ¿Y por qué dijo eso? Pues por lo que os estoy comentando. Porque era un jugador que cuando estaba defendiendo recuperaba rápido, recuperaba bien, salía bien de la presión como si fuera prácticamente un jugador, un número 10, un jugador con muchísima calidad, y tenía una toma de decisiones y una visión de juego bastante buena. Por lo tanto, fue de los primeros jugadores modernos, no modernos, sino de los primeros jugadores, de los primeros mediocentros, sí, que gracias a Cruyff y a Guardiola hemos visto tanto en los últimos años en el mundo del fútbol, pero que empezaron pues con Cruyff primero y después con Guardiola. Y eso al final pues se vio recompensado ya en el año 2010, cuando Messi gana el Balón de Oro y cuando Iniesta y Xavi pues quedan segundo y tercero, y nada, al final si no hubiera estado Messi, evidentemente ellos hubieran ganado el Balón de Oro, y creo que ese momento al final definió que el Barça está dominando el fútbol por encima de todos, y gracias a Guardiola y a sus jugadores pues estaban creando un espectáculo que era muy difícil de ver. Desde el Milan de los 90 no se veía a tres jugadores del mismo equipo compartir un podio del Balón de Oro, pero al final la superioridad era tan grande,
que realmente pues se lo merecían, ¿no? Porque cuando ellos cogían el balón era prácticamente para los demás equipos recuperar el balón contra el Barça, porque es que realmente si revisáis partidos veréis cómo intentan presionarles muchas veces en el centro del campo, pero al final entre estos tres y Busquets por detrás pues creaban como una especie de rectángulo o de cuadrado que siempre había una salida y siempre encontrabas en ellos la solución. Por lo tanto, por eso fue tan difícil para este Barça Guardiola. Y al final, pues Rodri la reencarnación, es un poco el aprendiz de todos estos jugadores. Rodri no viene a cantar al Barça, pero al final Guardiola se da cuenta del talento que tiene Rodri, se lo trae rápido hacia Manchester y cuando llegó a Manchester, Guardiola comentó que gracias al fichaje de Rodri podrían jugar con un solo pivote. Y vaya si lo hicieron. Y el mejor Manchester City se ha visto con Rodri. Es más, el Manchester City sin Rodri no gana y con Rodri gana todos los partidos. Sí, o sea, es un jugador que seguramente es el jugador más importante del equipo que ha jugado mejor en el último lustro. Por lo tanto, yo creo que este Balón de Oro es súper merecido porque al final premia a una forma de jugar que ya Johan Cruyff implementó muy bien en un principio. Guardiola mejoró y al final pues Guardiola ha acabado llevando a uno de sus jugadores de la sala de máquinas a ganar este Balón de Oro. Y creo que es un premio para Rodri, es un premio para Xavi, para Iniesta, para Busquets, es un premio para el cruyffismo y es un premio para el fútbol español, porque todo esto junto, todo esto cóctel molotov que acabo de comentar, al final es, si miramos a grandes rasgos, es el estilo de juego y el país y la forma de jugar, sí, que ha gobernado el fútbol en los últimos años. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.